crecí, mi papá fue un hombre súper responsable, me daba lo que yo quería, me cumplía todos mis caprichos, y siempre entre mis hermanos sí hubo una cierta rivalidad referente a eso. Me sentía frustrada porque no podía tener lo que yo quería, y no me afectó tanto los problemas económicos, pero sí pasamos situaciones bastante fuertes. Es decir, Claudia, eras una niña consentida, una niña caprichosa, una niña controladora, manipuladora, por lo tanto había ira, había rencillas, no sabías mantener una relación saludable con tu esposo porque siempre lo querías controlar. Tengo mis notas que al año tienes tu niña, pero la situación no mejoraba, ¿verdad? La situación no mejoraba, entonces decides quedar nuevamente embarazada a ver si de repente el segundo hijo resuelve un problema que no tenía nada que ver con la criatura. Sí, definitivamente un noviazgo tiene que empezar saludable, y la única forma que un noviazgo puede ser saludable es cuando nos abstenemos de entrar en fornicación y de hacer ciertas prácticas que definitivamente nosotros no podemos hacer cuando no estamos en el matrimonio, porque el matrimonio es algo sagrado. Y eso afecta grandemente. Nosotros como jóvenes no tenemos ni la menor idea de la consecuencia tan grave que va a tener la actuación y el hecho de nosotros darle rienda suelta a nuestros apetitos de la carne. No sabemos cómo nos va a afectar, engaño, mentira, todo lo que arrastra eso trae una consecuencia grave y dolorosa, muy dolorosa. Entonces, cuando nace tu segundo niño, ¿qué empieza a pasar en esa relación? Las cosas ya estaban caminando mal y empiezan los problemas fuertes. Lamentablemente, cuando hay una situación de infidelidad, la infidelidad es algo que entra en el matrimonio como algo oscuro. Nosotros no nos podemos dar cuenta al momento en que la infidelidad está entrando a nuestro matrimonio. Como es un pecado, se oculta. Cuando vamos a darnos cuenta, empezamos a sospechar ciertas actitudes, ciertas formas de actuación de la persona, de nuestra pareja. Muchas veces es como el cáncer, ya es muy tarde, ya ha llegado y penetrado en el centro de nuestro matrimonio. Y es difícil, no se puede detectar la infidelidad desde un comienzo. ¿Cómo te diste cuenta que él te estaba traicionando? Bueno, siempre hay personas que le dan a uno un aviso. Me lo decían y yo no lo quería creer, no quería aceptarlo, pero en determinado momento pues era muy obvio y lo acepté. Lo tuve que aceptar porque ya yo me daba cuenta de muchas cosas, habían muchas fallas y definitivamente uno empieza a sentir ya el rechazo, la indiferencia, y empieza uno a sufrir porque empieza a ver uno cambios que uno se descontrola y no sabe uno cómo actuar. Es un descontrol emocional muy grande, el cuerpo se descontrola, el cuerpo humano sufre tanto que entran momentos que a uno le da uno como un shock, se arruina el estómago, uno tiembla, no sabe uno cómo actuar, ni qué hacer, ni qué está pasando, da frío, da calor. Es unos momentos desesperantes, uno no sabe en sí qué es lo que está sucediendo. El cuerpo se duele cuando esto sucede. Sí, dice muchas personas que definitivamente el corazón duele y no es solamente lo que pasa con la emoción, sino físicamente el órgano duele. En este segundo segmento, después de estos pequeños cortos comerciales, vamos a escuchar de voz de Claudia cómo fue ese momento cuando ella descubre a su esposo en la infidelidad y cómo ella logró pasar esa situación. No te despegues de la sintonía de Emprendedoras, ya regresamos. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos?
JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Gracias por continuar en Emprendedoras. Estamos hablando de las consecuencias de una ruptura matrimonial, sobre todo cuando ha entrado la infidelidad. La traición nunca es una acción repentina, es una situación que se va presentando poco a poco, es como una respuesta acumulada de una frustración, un enojo, celos. Y está con nosotros Claudia Lutín, que nos está contando su testimonio, un testimonio muy importante porque refleja lo que sienten muchísimas mujeres hoy en día que han sido abandonadas por sus esposos. Claudia, ¿cómo pudiéramos decir qué se siente cuando te han traicionado? A ti que me estás escuchando, quiero decirte que yo me sentía desorientada, me sentía frustrada, me sentía enojada, triste, sola, pero a la vez sabía que había alguien que me había creado y no me iba a dejar sola en los momentos de angustia y desesperación que mi alma estaba viviendo, porque entendía también que con tanto amor que el Señor me tenía que tratar en mi vida y derrumbar todo eso que yo me creía, que yo era, y que al final pude entender que el Señor tenía que tratar conmigo, y era lo que le había empezado a hacer en mi matrimonio. No podemos decir entonces, si entendemos lo que tú estás sintiendo, Claudia, cuando recuerdas, porque bueno, son emociones que de repente al traerlas a memoria, pues esas situaciones puede pasar. Existe muchísimo dolor. El dolor de la traición es un dolor profundo, que es como un puñal en el corazón, pastora. Y muchísimas veces, cuando lo que tú estabas diciendo ahorita, Claudia, el Señor tenía que tratar conmigo, decías tú. Muchas veces cuando pasan estas situaciones donde hay una separación, no es el hombre de repente el que se fue con otra mujer el que tiene la culpa. Muchísimas veces Dios tiene que permitir que los matrimonios tengan una leve separación momentánea para que el Señor trate con cada uno de los dos, aunque muchas veces pueden pues todavía estar en el mismo techo, mientras el Señor trata con cada una de esas dos personas. Lo importante es empezar a reconocer. ¿Qué tú empezaste a reconocer en ese tiempo, Claudia? ¿Qué era lo que tú tenías? ¿Qué tuviste que derrumbar de tu vida? Yo reconocí que tenía que permitir que el Señor derrumbara todo lo que, las fortalezas que se habían creado en mi mente, del concepto equivocado de lo que yo era como mujer, como persona, como ser humano. Era una mujer muy fría, muy calculadora. Y llegaba el momento en que yo tenía que confrontarme conmigo misma y dejar que el Señor actuara en todo lo que era mi carácter y ordenar mi vida de una manera diferente. La traición es un dolor muy grande. Lo podemos comparar con una viudez, pero yo te puedo decir a ti, en este momento que tú me estás viendo, que es peor que una viudez, porque si un esposo se ha muerto, tú sabes que él pues está en un mejor lugar, pero cuando te ha cambiado y tu autoestima se ha quedado tirada en el piso y la gente que te ve se burla de ti, a ti te duele.
yo quiero que tú sepas, amiga, que aunque en este momento tú puedas estar pasando por ese dolor,